Gloria a Jesús. Porque vamos a traer solución por medio de la palabra y de poner algunos principios prácticos. Amén. Nehemías, ahí puede ver usted capítulo 1, verso 1 al 3. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisiliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la esclavitud, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Son las noticias que le trajeron a Nehemías sus hermanos, paisanos, los judíos. Vamos a hablar un poquito de puertas y muros derrumbados. Amén. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por todo tu amor con que tú nos has amado. Glorioso Dios, divino Salvador, eres grande, hacedor de maravillas, Dios nuestro restaurador. Gracias por levantarnos, Señor, por perdonarnos, por guiarnos. Gracias por todo, Dios. Tiempo de antes hasta hoy tú nos has guardado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Ahí pueden mirar ustedes el tema: cómo convertir problemas en posibilidades. Por eso preguntamos: ¿cuántos traen problemas? Gloria a Jesús. Dios nos va a ayudar y a salir de ellos o aprender delante de ellos. Podemos hacerlo, si usted trae problemas, hacerlo más personal. Por ejemplo, cómo convertir nuestros o mis problemas en posibilidades. Amén. Alabado Dios. Hay un versículo que quiero, a ver si ponen ahí el versículo 2:20, que nos trae mucho mensaje a esto. Alabado Dios. Mire ahí. Y me volví. En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Este es un versículo, hermanos, que tiene mucha aplicación hoy en nuestros días. Aunque lo dijo en aquel entonces Nehemías, vamos a aplicárnoslo a hoy. Amén. Ahora, ¿cuántos han venido con problemas? Vamos a salir fortalecidos, diferentes. ¿Sabe que los problemas son oportunidades disfrazadas, que se disfrazan, y que necesitamos nosotros aprender que Dios quiere que nosotros veamos algo en medio de esos problemas como algo potencialmente bueno? Y sabe que los cristianos, nosotros, no tenemos que tener dificultad cuando hay problemas en este sentido. En cada oportunidad hay personas que ven, en cada problema ven dificultades. Nosotros vamos a hacerlo al revés. ¿Qué le parece? Vamos a hacerlo al contrario. Nosotros vamos a ver oportunidades en cada problema. Amén. Así que si usted quiere estudiar la palabra de Dios, vamos a empezar, hermanos, a hacernos 3 preguntas. Y voy a hablar algunas cosas y principios, apenas los primeros versículos de Nehemías, apenas para empezar. Y lo primero que significa entonces, o sea, cuando nosotros tenemos que hacer, vamos a hacernos 3 preguntas cuando estudiamos este libro de Nehemías o cualquier libro de la Escritura. Vamos a hacernos 3 preguntas bien facilitas. Por ejemplo, estamos hablando de los problemas. ¿Qué significó entonces aquel problema entonces para mí, para nosotros? O sea, en el contexto de la Biblia, aquí en Nehemías, vamos a ver la historia, qué significó entonces. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué significó ahora? Por lo que estoy pasando, los retos que estoy pasando, o usted, ¿qué significan ahora?
¿Ha alabado Dios? Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquí están los primeros detalles, no son problemas. Gloria a Jesús para siempre. Ha alabado Dios. Segundo, dijimos, ¿qué significa para mí personalmente esta situación? Este problema. Amén. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la Biblia de esta manera, el tercero, dije 3, el tercero, ¿qué significa para mí personalmente? ¿Qué significaron antes? ¿Qué significan ahora? Y para mí, voy a aplicármelo, ¿qué significa personalmente? Mire, cuando nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, con estas 3 preguntas, el antes, el ahora y para mí, entonces, gloria a Jesús, se oye mejor, ¿verdad? Aleluya. Entonces, vamos a ver cómo la Biblia, la palabra de Dios, va a cobrar vida. Fíjese, porque la Biblia dice, la palabra dice que Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. O sea que la Biblia está viva. Pero ¿cómo va a cobrar vida la Biblia cuando la leamos, cuando la estudiemos nosotros? Bueno, lo que significa es que entonces vamos a ver nosotros lo que significó antes, lo que significa hoy para nosotros, en una forma personal. Y Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y si nosotros desconocemos eso, vamos a salirnos del plan de Dios y decir, no, Dios, aquel salió, pero yo no. Pues aquel bendice, pero a mí no. Mira, pero ellos. Yo cuando vine a este país miraba a los americanos, digo, wow, tan altos, güeros, y han de tener mucho dinero y ellos son como escogidos. Un poquito baja estima. Y después cuando me metí bien a la palabra en papá, me digo, no. Somos descendientes por la fe en Abraham. Y Abraham no era ningún americano para empezar, era un hebreo. Era de Pará de Ur de los Caldeos y Dios lo escogió para de ese pueblo hacer una nación, o sea, hacer naciones. Y nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Así que lo primero que tenemos que hacer es nosotros visualizar. No creo que hay muchos pasos en los siguientes versículos. Vamos a ver si podemos desarrollar estos 3. Visualizar. Dice que Nehemías, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, dice que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando estaba él en Susa, en capital del reino, allá donde estaba Esther antes. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la esclavitud en Jerusalén. Lo que le dijeron es una respuesta muy triste y que a veces escuchamos nosotros de nuestros países o tales personas o amigos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire, el profeta Nehemías, él se encuentra en Persia, muy lejos, había sido cautivo junto con muchos jóvenes, y vinieron ciertos judíos recientemente de Jerusalén, y él los entrevista, y él recuerda que en ese entonces, los entrevista porque entonces ya ve que no había periódico como hoy, no había radio, televisión, menos teléfonos celulares, no existía nada de eso. Y Nehemías quería tener noticias de su gente, de su pueblo, de su ciudad, y en qué condiciones estaban. Y él le empezaron a decir, y él visualizó lo que sucedía allá. Yo creo que tal vez también se puso triste con lágrimas, o los que le estaban contando a él, tristes por lo que dice el versículo 3. Y le dijeron, te va a ser difícil creer lo que te vamos a decir, pero sabes de que hay desolación, hay peligro ahí, y la pobreza ha caído en toda la ciudad. Sus puertas del templo, que eran tan hermosas, han sido quemadas, sus muros han sido destruidos, las calles están llenas de hierba mala, basura. La gente está desanimada, viviendo en pobreza, en enfermedad, tienen hambre. Y Nehemías pudo visualizar este trágico cuadro. Amén. Es triste ver a unos pueblos que antes estaban en su apogeo, bien hermosos, y verlos así ya abandonados y todo triste y mucha basura. Gran parte del libro de Nehemías, hermanos, habla del relato y de la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy en día la reconstrucción de los muros de Jerusalén allá en el Antiguo Testamento? Todavía estaba Nehemías en el Antiguo Testamento. El muro para nosotros es algo simbólico. Y vamos a hablar y estar enfatizando todo esto, porque es muy importante. Muros o paredes para nosotros significa protección, significa conservación de la gloria de Dios, la salvación provista por Dios para nosotros. Pero cuando el muro está destruido, entonces significa que estamos llamados nosotros como cristianos a reconstruir algunos muros destruidos. Pensemos en lo siguiente, hermanos. Por ejemplo, en la actualidad tenemos algunos muros nosotros que están desquebrajados o completamente destruidos. Por ejemplo, vamos a enfatizar esto y a visualizar bien esto. Por ejemplo, el muro nacional de la nación, el país donde estamos o donde usted es. Tenemos que reconocer que nuestros países están en peligro. Y no crea que porque si hay una guerra y usted dice, me voy a mi país, a un pueblo más pequeño, ahí voy a estar a salvo, pues mi país es pequeño, no tiene ninguna influencia internacional como es este país, está libre de peligro. ¿Sabe que no se crea de eso? Porque en general estamos marchando nosotros desaprosivamente, digo así desaprosivamente, por el camino que conduce rumbo a Sodoma y a Gomorra. Yo estoy leyendo Génesis, voy al capítulo 17, 18, y estaba tomando en cuenta lo que Dios le dice a Abraham, que Dios se entrevistó con Abraham, con aquellos ángeles, junto a 3 personajes, y les dice, encubriré yo a Abraham, siendo que él va a ser el padre de muchedumbres, lo que yo voy a hacer. Y el pecado que está en Sodoma y Gomorra, que yo pienso destruir Sodoma y Gomorra. Cuando se adelantan los otros ángeles, que eran en verdad ángeles, pero se queda Dios, que es Dios, dice, habló Jehová, es el ángel de Jehová con él. Y le dice, ¿sabes qué? Le empieza a contar a Abraham, capítulo 18, y le dice, no haga tal el juez de toda la tierra. ¿Cómo va a juzgar al impío con el justo? No, tú eres el juez de toda la tierra. Y empieza Abraham ahí a decirle, ¿sabes qué, Señor? Si hay 50 justos, ¿lo destruirías? Y Dios pues le da chance, no, ¿sabes que no lo destruiría si hay 50? Y empieza Abraham 45, 40, 30, 35, 20. Y se para en la cifra como de 15. Dice, si hay, no lo destruiría. Ya Abraham ya no quiere hablar. 15, 10, se para, ya no quiere hablar. Y Dios terminó de hablar con él y se fue a destruir Sodoma y Gomorra. A lo que vamos, hermanos, es esto. Hay una decadencia aquí totalmente. Y creo que la ira de Dios es inminente, y a menos, escuche bien, a menos que nosotros como individuos que estamos en la iglesia, en esta nación o como nación, nos arrepiéntanos y pidamos perdón a Dios como lo hizo Nínive. Vemos que Sodoma y Gomorra no se arrepintió. Nínive oraron, hasta ayunaron, y Dios paró, aunque temporalmente, claro, después fue destruido Nínive. Vemos por qué, porque Dios no puede ser burlado. Pero nosotros estamos perdiendo nuestras libertades, y cada día, hermanos, necesitamos, tal vez será necesario que nosotros pierdamos toda libertad para que la apreciemos. Libertad todavía que tenemos de iglesias abiertas, anunciar el evangelio, repartir tratados, predicar en las estaciones, en los púlpitos, en las calles, casas. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. ¿Será necesario que alguien venga a Dios ya quebrantado, un dolor, algo incurable o pérdida de un ser querido? No quiero señalar miembros de familia porque es doloroso. Pero mire, en 1808 hubo un político irlandés llamado Don Piper Curland, y él dijo lo siguiente: la vigilancia eterna es el precio de la libertad, pero nos hemos olvidado de estar vigilantes porque nos hemos olvidado de Dios. ¿Qué está haciendo la nación y todas las demás naciones? Algo que le decía a mi esposa yo y que me alarma verdaderamente, lo que se hizo en este estado, como señalé, la marihuana número 1 en el mundo, pero lo que escuchaba yo y le comentaba a mi esposa ayer tarde le decía,
me estaba enterando que aún Israel, sus gobernantes, van a autorizar el aborto ya también. Y muchos de esos pagos en hospitales y de los matasanos, matainfantes, son pagados con los impuestos de los ciudadanos. Y yo digo otras naciones, pero Israel, que es el ejemplo de las naciones, que se hizo un infanticidio juntamente en los hornos, juntamente con chicos y grandes, claro sí, pero los chicos, era una indignación hacia el mundo que ellos peleaban eso, y ahora empezar a matar los bebés. ¿Se imaginan los juicios? Pero ¿cuál es el resultado de esto? Mire, pues solo mire alrededor, estamos viendo un colapso en la moralidad, en la desintegración de las familias, en el nivel del crimen. Ha alcanzado cifras escalofriantes y estamos viviendo, como he señalado yo, en el siglo más sangriento de la historia, el siglo XXI, el más sangriento. Cifras espeluznantes en nuestros países de origen. En este país, cifras por año que dice usted, wow, como más que en la guerra. ¿Se imagina ahorita ya más de 100 años matando bebés? ¿Cuántos millones de bebés? ¿Usted cree que el juicio de Dios no es inminente? Mire, el siglo más sangriento de la historia, y uno como que se está acomodando a eso. Este es el fruto de lo que hemos estado nosotros cosechando, porque nos hemos olvidado de Dios. Padres, sacerdotes de familia, maestros, políticos, gobernantes, presidentes, dando la espalda a Dios. Y aunque en la actualidad no se hable mucho de comunismo, ¿sabe lo que es el comunismo? Mire, eso no quiere decir que ha desaparecido, es algo peligroso, sino que está agazapado por ahí en las sombras, porque ellos tienen firme convicción de que ellos conquistarán este país como han conquistado o donde empezó en los países comunistas, y ellos creen que caeremos como en sus manos como un fruto maduro y podrido, diría yo. Y muchos jóvenes no han aprendido realmente en sus colegios y en las universidades el peligro que representa el comunismo, porque la opinión popular, hermanos, da una forma a él, pero en realidad el comunismo es una forma perversa de religión que tiene a Carlos Marx como su líder o su Mesías, dicen ellos. Y ellos tienen una Biblia, escuche bien, una Biblia, un libro llamado El Capital, que escribió el tal Carlos Marx, y es la religión que ellos tienen un énfasis misionero, según ellos. ¿Qué misionero? Diría yo, mensajeros de Satán. Y sus mensajeros van por todo el mundo anunciando que Dios no existe y que tienen que hacer esto porque si no su plataforma se vendría al suelo. Y el comunismo, hermanos, es una religión impía que una vez que se niega, una vez que niega la tendencia de Dios, entonces el ser humano ya no tiene ninguna importancia, ningún valor. El hombre no es más que para ellos una materia en acción y no es alguien hecho a imagen de Dios, según ellos. Y como no es más que una máquina sofisticada, esas mentes sabias, sábelo todo, entonces pueden ser exterminados fácilmente como un robot. Si nadie se levanta en defensa de los niños y de los inocentes, ¿quién lo hará, hermanos? Pero, mire, por eso no es de extrañarse que hasta este mismo momento personas están siendo asesinadas, masacradas con el comunismo. ¿Por qué? Porque es indescriptiblemente moral esa religión impía entre todos sus caminos. Y si es que el ser humano no es que más que una máquina o un animal, ¿sabe lo que pasa? No debe de extrañarse entonces que el comunismo trate a las personas como los animales. Por eso es tanto masacre. Alguien dijo que el plan comunista para conquistar al mundo es el siguiente. Dice, acercamiento externo y desmoralización interna. Eso es lo que hace caer a países inclusive. Más chantaje termonuclear para tener rendición positiva, para espantar a la gente. Y esto es exactamente lo que está pasando. Estamos nosotros rindiéndonos, renunciando a la libertad moral que todavía traíamos y ética.
Y día a día, fíjese bien, paso a paso nosotros vamos camino hacia atrás y estamos cumpliendo inocente, según, o tontamente, diría yo, con la consigna comunista. Este país, aunque dice que es capitalismo, los líderes y los gobernantes nos dan a entender muchas otras cosas y para allá se va ladeando mucho. Mire, lo que muchos no comprenden es que el comunismo es una idea de filosofía. Y si usted se fija en la Biblia, Pablo refuta las filosofías vanas, huecas, sutilezas y la falsamente llamada ciencia. Ahora, ¿sabe que esta filosofía no se puede eliminar con una bala o con armamento? No, hermanos. Mire, lo único que puede vencer a una idea es otra idea superior. Y cuando estamos hablando de una idea superior, no estamos hablando del capitalismo. Amén. Sino estamos hablando del cristianismo. Y si el cristianismo tiene muros derribados y va para atrás como el cangrejo, entonces la única cosa que puede vencer a una impiedad militante entonces será una piedad militante. Y le voy a dar unos datos, quiero que los oiga bien y los apunte si quiere, porque esto es tan importante que se ha venido ejerciendo en las naciones de todos los tiempos hasta la nuestra hoy. Se dice que el promedio militante de una civilización, y estos somos una civilización, es de 200 años. Es decir que todas las civilizaciones que ha habido y por haber se han levantado como por 200 años. Y hay un proceso que se lleva y las naciones empiezan a sucumbir y las murallas de defensa que tienen, cuando hablo de murallas no estoy hablando solamente de puertas, alabado Dios, sino hablo también de fronteras, pero hablo de principios, hablo de valores, hablo de todo eso. Las murallas de defensa entonces se empiezan a derrumbar en 9 ciclos. Y se dice, hermanos, que el primer ciclo es de la esclavitud a la fe espiritual. Mire la esclavitud en Europa, mire la esclavitud del pueblo de Dios, primeramente en Egipto, en Babilonia, en Medo Persa, alabado Dios. Mire la esclavitud de los morenitos. Bueno, aquí la nación estaba en cierta manera en esclavitud, pero mire lo primero, de la esclavitud a la fe espiritual. Segundo, de la fe espiritual al coraje, es decir, a la osadía. Coraje para estudiar, para cualquier cosa. En tercer lugar, del coraje a la libertad. Ve lo que peleó esta nación y los fundamentos que puso. Cuarto lugar, de la libertad a la abundancia. Vaya visualizando dónde estamos. Quinto lugar, de la abundancia al egoísmo. Y eso individualmente se puede albergar en una persona como en una nación. 6, del egoísmo a la complacencia. Mire la secuencia. 7, de la complacencia a la apatía. ¿Habrá apatía en las iglesias? 8, de la apatía a la dependencia. Hay gente que es autodependiente, él no necesita mensaje, no necesita de Dios, no necesita a nadie, dice, es prepotente. 9, de la dependencia de regreso otra vez a la esclavitud, donde empezó. Lo que costó la independencia de este país, lo que pelearon. Y hermano, mire, se dice en términos generales que nosotros aquí nos encontramos entre los ciclos 7 y 9 ya. Ve el barco cómo se está hundiendo, hermano, y el que no vea eso es porque no quiere verlo. El 7, de la complacencia a la apatía. Aquí a poco no hubo abundancia. No fue el país número 1 que prestaba a todo el mundo. El número 1 en todo el mundo. Hoy ya no. Hoy está pidiendo prestado. De la complacencia a la apatía, de la apatía a la dependencia. Y de la dependencia regresar otra vez a la esclavitud. ¿Qué dice la Biblia? Que el que pide prestado al otro, ¿qué es? Esclavo. Estados Unidos es esclavo de la China, hasta de la Rusia y de Europa. Alabado Dios. Mire, y a la nación, aunque tenga armamento bélico aquí suficiente para pelear y todo, pero ya casi no tenemos armamento espiritual. Muchos profetas, hombres de Dios, han partido ya. Y si no nos levantamos nosotros con coraje rumbo a la libertad,
con un espíritu de coraje y de osadía para proclamar y decir quién se va a levantar. Si no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿quién lo va a hacer? Muchos piensan del mundo, en la actualidad ahorita ya ve el mundo en decadencia. Por ejemplo, pues hay áreas de desastre, hay inundaciones, hay terremotos y se esperan mucho más en este año que ya empezó. De hecho ya hubo olas que hicieron a tremenda altura, la diferencia de otros años, deslizamientos y todo eso. Y eso es lo físico, eso es lo material. Pero en lo moral, ¿sabe lo que le voy a dar algo? Y qué bueno que los jóvenes están aquí, amén. En lo moral desde hace 100 años, hermanos, hace 100 años para atrás, solamente había el 3% en los divorcios de la comunidad. Amén. Hoy en la actualidad ha sobrepasado mucho el 60%, escuche bien, de los divorcios y rupturas de familias, incluyendo en los cristianitos. ¿No le alarma eso? En 100 años el porcentaje de hogares destruidos y divorcios de 3% ha superado muchísimo el 60%. Las paredes morales casi han desaparecido, hermanos. Ahora, hay un movimiento, hermanos, sociomoral o autoliberal, también diría yo, que proclama que el divorcio es bueno y que en última instancia, fíjese lo que el mundo está diciendo, en última instancia no son los padres los que deberían encargarse de la formación moral y espiritual de los hijos, sino agencias. ¿No ha escuchado usted eso? Es decir, personas especializadas, y lo que ellos están diciendo con esto es que quieren hacerse cargo, escuche bien, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y hasta la tercera y cuarta generación. Lo que la Biblia torna en bendición, ellos lo hacen, quieren manejarlo ellos, para indoctrinarles y lavarles el cerebro, para que estén listos para funcionar en la nueva sociedad que ya está siendo creada, en la nueva cultura. No vamos a soltar nuestros hijos e hijitas a eso, hermanos, no. Hoy encontramos este material pornográfico, por ejemplo, mire, tenemos que visualizar nosotros todo esto. No podemos nosotros que esconder, hacernos como lo que no sabemos o meter la cabeza como el avestruz en la arena, como si por eso en realidad la realidad dejara de pasar y no ser realidad. No, las paredes de la decadencia se están destruyendo y antes, fíjese, el material pornográfico era hay algo que le asustaba a uno. Dice, wow, yo no quiero ver eso, está endemoniado todo eso. Solo lo vendían en ciertos lugares de dudosa apariencia solamente, y solamente a los mayores, como ahorita hoy la droga, solamente a los mayores, y va a haber revisión en aeropuertos. Hoy sí, cómo no, dinero trae dinero, y los mayores se la pagan a los menores y hacen negocio. Oiga, qué chantaje totalmente del mundo. Pero hoy encontramos este material pornográfico en cualquier lugar de revistas, ¿cierto o no? En librerías, en aeropuertos, amén. En la internet, por supuesto, ahí abunda. Arma de dos filos. Y ya nada nos sorprende ahora. Los varones de hogar, medio adormilados ahí, las mujeres ahí, viendo esas novelas, esa porno y revolcándose ahí, y usted tranquilo ahí con sus hijitas y soporta ver eso. El día de ayer salía algo ahí, estábamos mientras cenábamos ahí, y uno prende para las noticias. Y prácticamente, literalmente, mi esposa mandó a la niña a apagar eso. Claro, no se trataba de mujeres, era de hombres al revés. Apaguen eso, cochinada. Alabado Dios. ¿Y por qué? Pero ahora no nos sorprende. Ya ni nos llama la atención. Y aquello que antes nos hacía sonrojar cuando viéndolo los demás, que decían un chiste grosero, colorado, o algo que hacía alguien, mejor se volteaba uno y se iba. ¿Sabe que hoy, ahora, hasta divierte? Mira el niño con el cigarrillo, y mira con las botas, y mira lo que dijo, se le salió, y mira, va a ver ese niño que sigue así, a la edad le va a sacar las canas. Lo que era malo hace unos pocos años atrás, ahora es bueno y aceptable. ¿Y qué dice la Biblia? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. El mundo está volteado.
¿Se imaginan las cosas que vienen en el futuro desde el punto de vista moral y ético, hermanos? Tal parece que ya hemos llegado al fondo del tacho, no techo, sino tacho, al fondo de la cubeta. ¿Y saben qué? Alabado Dios. Hay una basura totalmente espiritual y sin embargo la mayoría de las personas hacen bromas, hermanos, se mofan, se burlan de los mandamientos de Dios y especialmente del séptimo mandamiento que habla de no cometer adulterio. Ellos se burlan y en nuestros días se ha aceptado la pornografía como algo natural, totalmente. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso asusta, debe alarmarnos a nosotros. Porque mire, la gente dice, no hay diferencia en la pornografía, dice, no afecta a nuestros hijos ni a nuestros matrimonios. Mire lo que dice el mundo, que mi esposo vea, que se recree, que mi esposa vea. Alabado Dios. ¿A dónde está lanzando a su familia? Con todo respeto, hermanos, pero le voy a decir, esa es una estupidez. Estar diciendo que la pornografía no le afecta a su cerebro, alabado Dios, a la mente. El libro de Proverbios capítulo 6, 27 y 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? 28. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen, se quemen? De ninguna manera, hermanos. Escuche bien, una persona, yo no creo que una persona pueda comer basura de la calle sin que su salud sea afectada. Y dicen, lo que miramos nosotros no nos afecta para nada. Si eso es cierto, hermanos, ¿por qué la industria de Hollywood y las industrias millonarias que anuncian algo, por qué pagan cifras en el comercio, invierten millones de dólares para hacer propagandas ellos? Si las personas que miran y escuchan toda esa propaganda no va a ser afectada en ninguna manera, ¿por qué ellos entonces pagan millones por solo un minuto? Millones de dólares. Si es que lo que ellos miran en televisión, saben que eso no les afectará nada a los televidentes, pero no, ¿saben qué? Esto afecta todos los productos que ellos anuncian, desde productos alimenticios, autos nuevos, fisicoculturismo, televisión de alta definición y principalmente el sexo en la televisión, en los anuncios. Eso afecta porque todo aquello que estimula nuestra mente, hermanos, determina lo que somos. No en vano, mire, las murallas de la decencia, es porque es de lo moral, están básicamente, hermanos, en escombros. ¿Y sabe por qué? ¿Se ha dado cuenta lo que está sucediendo en el sistema educativo? Que se ha permitido, hermanos, que se prohíba la oración en las escuelas, que se quiten los mandamientos. O sea que lo que la gente ha hecho con todo eso es que ha sacado a Dios y a su palabra de sus instituciones, de su gobierno, de su hogar, de su vida, porque les estorba. O sea, sacando a Dios totalmente. Si abrieron las puertas para el evolucionismo, ahí viene el marxismo, como estábamos diciendo, el homosexualismo, el libertinaje sexual, está abierto completamente, el aborto, las enfermedades venéreas, la violencia, las drogas. Y para poder dar a todas estas cosas, se ha tenido que raer a Dios. Pero lo quieren hacer de la mente, diciendo que Dios no existe. Y prohíben su palabra. Yo no dudo que haya tal vez algunos profesores, profesoras que quieran enseñar a sus alumnos a que hagan lo correcto, según ellos, hermanos. Pero en nuestro mundo moderno, ¿quién puede determinar lo que es correcto o incorrecto? Solamente Dios y su palabra. Ahora, ¿por qué? Por eso, miren, nosotros como individuos, hermanos, y como nación debemos retornar a Dios. Yo empecé a enfatizar que vamos a empezar con la palabra, proclamando la palabra, la oración, ayunos. Y si nosotros no hacemos eso, eso va a decaer y se va a raer completamente. Si nosotros no levantamos un altar en nuestro hogar, una celulita en nuestro hogar,
no evangelizamos, no proclamamos su palabra, esto se va a ir deslizando más y más. Las bases morales, hermanos, se están quitando. ¿Y saben qué? ¿A dónde vamos a parar nosotros si se quita lo moral? La Biblia dice, el Salmo, no lo diga el Salmo 111:3, pero dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿en dónde quedará el justo? Pero en ti hay poder para que tú seas reverenciado. ¿Dónde, hermanos? Si se nos quita a nosotros la palabra, mire, tenemos nosotros que edificar sobre una moral relativa, no que cambie de generación en generación, de acuerdo a deseos nada más personales o deseos de ellos, egoístas solamente. Pero mire, voy a cerrar con esto, pero le quiero dar a que pensar, que reflexionar. Prácticamente las murallas de la moral, de la decencia, de la doctrina están poco menos que en escombros ahorita, en cenizas espirituales. Nosotros, hermanos, debemos retornar a Dios, nosotros con todo nuestro hogar, nuestras familias que estén con nosotros, tratar de avisar, anunciar a los vecinos si podemos. Yo creo que hay un error tan grande en nuestra sociedad, pero yo creo también que nada hay imposible para Dios. Dios puede corregir eso si nos ponemos en la brecha, si nosotros peleamos esa buena batalla, si ponemos base y fundamento que no puede ser quitado, entonces Dios puede corregir. Pero necesitamos una generación, nosotros, hermanos, de pastores, una generación de predicadores que puedan declarar sin temor ni temblor y que digan, así dice el Señor. Dios quiere esto y estos son mis valores, estos son mis principios. Por esto es que yo vivo. Necesitamos orar y formar gente, alabado Dios, celosa de Dios. Necesitamos ministros que prediquen la infalible y la eterna palabra de Dios con convicción y no solamente por ganancia, alabado Dios, o por conveniencia. Gente celosa de Dios, hermanos. Yo no sé si alguien que escuche esto sea salvo ya, o no lo sea todavía, o alguien que tal vez ya conoce de esto, pero se ha enfriado, ha dado cabida a la tibieza espiritual, a la apatía, ha dado libertad en su hogar a que entre tanta cosa. Antes me acuerdo que era unas enseñanzas que nos poníamos nosotros temerosos cuando alguien nos decía los juguetitos, esos y los dibujitos inanimados. Ahora eso, hermano, ya se ha pasado por alto todo eso. Si alguien está aquí y no siente ese temor de Dios o ese celo de Dios, esa osadía para pelear, alabado Dios, hermanos, este es el buen momento, amén, de levantarnos y decir como Jeremías, como Nehemías, el versículo 2:20 que leí. Y en respuesta yo le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, en este asunto. Jeremías les pudo haber dicho de esta manera, ustedes no tienen vela en este entierro. Así que la gente que no traiga su base, su fundamento, alabado Dios, hermano, no va a ser destruido, puertas derribadas. ¿Sabemos nosotros de alguien, hermanos, que esté pasando así? Por un divorcio, por una necesidad. Vamos a ir y restaurar el muro de su vida, de su hogar. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a seguir con estos principios en los siguientes servicios, porque yo creo que está tan importante. No queremos hundirnos individualmente ni colectivamente junto con este país. Alabado Dios. Tenemos que correr por nuestra vida, nosotros y nuestra casa. Amén. Gloria al Señor.